Bien, queridos estudiantes, reciban cada uno un saludo de paz y bien. Continuando con nuestros temas de personal social, hoy vamos a enfocarnos en la Guerra del Pacífico, la misma que comprendía los años de 1879 y 1883. ¿Qué es la Guerra del Pacífico? La Guerra del Pacífico viene a ser un conflicto armado donde se enfrentan Chile contra Bolivia y Perú. Esta se dio inicio en el año de 1879, cuando en Chile gobernaba Aníbal Pinto Garmendia. Pero, ¿cuáles fueron las causas que dieron origen a este conflicto? ¿O por qué se dio esta guerra del Pacífico? La principal causa fue la poca claridad en la frontera norte del país. Las riquezas que ahí se descubren hacen que tanto Chile como Bolivia se interesen en la zona, por lo que se producen interpretaciones contrapuestas de los tratados existentes. Una de las principales causas, chicos, fue la falta de límites, la ambición de algunos de estos países por obtener mayor terreno. Al inicio de esta guerra del Pacífico, tenían como presidentes a los siguientes personajes. En Chile se encontraba Aníbal Pinto, cuyo gobierno fue de 1876 a 1881. Chile contaba con una población de 2,5 millones de habitantes. Su ejército estaba conformado por 2.500 hombres y dentro del poder naval tenían 2 acorazados y algunas fragatas y corbetas antiguas. ¿Qué son todos estos términos que acabo de mencionar? Son la denominación que se daba a los barcos porque la guerra fue tanto marítima como terrestre. El Perú contaba como presidente a Mariano Prado, que estaba en uso de gobierno de 1876 a 1879. La población era de 3 millones de habitantes. Nuestro ejército estaba conformado por 8,000 hombres. Dentro del poder naval teníamos 4 acorazados y varios transportes y corbetas. En Bolivia era el presidente de aquel entonces Hilarión Daza, cuyo periodo de gobierno fue en los años de 1876 a 1879. Contaban con una población de 2 millones de habitantes. Su ejército era conformado por más de 3,000 hombres y en poder naval tendríamos que mencionar que carecían de barcos de guerra. Ahora bien, en esta diapositiva estamos observando cómo eran antes los límites de cada uno de estos países. Antiguamente, la delimitación de cada uno de nosotros era de esta manera, como la están pudiendo observar ustedes. Pero para tener un conflicto, para desarrollarse una guerra, cada uno de estos países tenía que prepararse. Es así que el ejército chileno contaba con 2.500 hombres, mientras que el ejército de Perú y Bolivia era de la siguiente manera. Bolivia había aportado 3,000 hombres y Perú 8,000 hombres. Si ustedes van analizando, quien viene a declararnos la guerra es específicamente Chile. ¿Por qué? Porque no tenía cierta conformidad con los tratados que se había firmado entre estos países. Recuerden, como ya lo he mencionado en un primer momento, la principal causa fueron los temas limítrofes de cada uno de estos países. Las escuadras estaban conformadas de la siguiente manera. Chile, por ejemplo, tenía un blanco encalada, la Covadonga, la Esmeralda, O'Higgins y Chacabuco. ¿Qué era todos estos términos? Estos términos eran aquellas denominaciones que se les daba a sus escuadras marítimas. Perú se hizo presente con el Huáscar, con unos antecedentes que dejaba Atahualpa, con los hechos históricos de nuestra independencia, las acciones de Manco Cápac y teníamos Unión y Pilcomayo. También muchos de estos antecedentes nos sirvieron para hacer frente a estas escuadras, pero los navíos o barcos también tenían estas denominaciones. Ahora vamos a hablar de las campañas. ¿Qué son las campañas? Las campañas son los conflictos que se desarrollaron en este periodo de la historia. Una de las primeras campañas que tuvimos fue la campaña del mar de 1879.
En esta campaña ocurre el combate naval de Iquique el 21 de mayo y el combate de la Punta de Angamos. Una siguiente campaña nos va a hablar de la campaña de Tarapacá, que se desarrolló en el año de 1879. En esta campaña, Chile obtiene la provincia de Tarapacá. Por otro lado, hablamos de la campaña de Tacna y Arica, desarrollada en el Perú en el año de 1880. En esta campaña, Chile avanza hacia el norte y obtiene el Morro de Arica. La victoria fue de Chile y se obtuvieron como ganancia parte de nuestro territorio peruano. Tuvimos la campaña de Lima, desarrollada en el año de 1881. En esta campaña ocurre la ocupación de Lima, desplazando las tropas peruanas hasta la sierra. Y por último, hablaremos de la campaña de la Sierra, que se desarrolló en el año de 1881 hasta 1883. Esta campaña es la última y es la que le da fin a la Guerra del Pacífico. ¿Cómo se genera la paz o cuál fue el paso que tuvimos que dar para terminar con estos conflictos? Se firman tratados para establecer la paz. ¿Qué es un tratado? Un tratado es un acuerdo que se generan entre ambas posiciones donde ambos plantean su punto de vista y una vez acordadas, pactadas y aceptadas, se genera la firma de este tratado. Se da como primer tratado el Tratado de Ancón, que fue con Perú el 20 de octubre del año de 1883. Perú cede la provincia de Tarapacá a Chile a perpetuidad. Chile ejerce su soberanía sobre Tacna y Arica por 10 años. Luego, un plebiscito decidiría el país al que se anexarán las provincias. Esto nunca llegó a realizarse, y es así que en el año de 1929 se firma un tratado en Lima, donde Chile se queda con Arica y Perú recupera Tacna. Posterior a ello se generó otro tratado, que es el Pacto de Tregua con Bolivia el 4 de abril de 1884. Esta es una tregua indefinida. En 1904 se firma un tratado de paz definitivo, mediante el cual Bolivia le entrega el dominio absoluto y perpetuo del territorio comprendido entre el paralelo 23 y el río del Lobo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de toda esta guerra? Después de la guerra, la situación territorial y económica cambió para los países en conflicto. Hablamos de Perú, de Chile y de Bolivia. ¿Por qué? Por ejemplo, los territorios de Antofagasta y Tarapacá que pertenecían a Bolivia y Perú quedaron en manos de Chile. Perú pierde zonas ricas en salitre, en minerales, que constituiría su principal ingreso de recursos. He ahí una de las segundas causas fundamentales de esta guerra, la explotación del salitre. El salitre o el guano, que era una entrada económica muy próspera para el Perú. Pero a través de esta guerra, Chile nos quita este ingreso económico, ¿no? Chile se apodera de nuestro salitre y de nuestro guano. Otra consecuencia territorial fue que Bolivia pierde su acceso al mar, además de las zonas con presencia en salitre. Pero no solo hubo consecuencias territoriales, sino también hubo muchas pérdidas humanas. Y dentro de ello mencionaremos, por ejemplo, que hubo una pérdida en Bolivia de 920 a 1000 muertos. Perú tuvo la pérdida más grande, porque estamos hablando de un promedio de 9672 a 10.000 muertos peruanos. Mientras que Chile tuvo una pérdida de 2.743 hombres a 3.276 muertos. Ahora, después de haber recibido esta información, ustedes van a trabajar en casa. ¿Qué van a hacer? Van a desarrollar las páginas números 74 y 75 del módulo de aprendizaje. En la página 74 vamos a desarrollar el extremo derecho, que nos habla de la Guerra del Pacífico, y en la página 75 desarrollaremos hasta el bloque 3 de 2 preguntas, y las etapas de la guerra con Chile lo vamos a realizar en la siguiente clase. Una vez que hemos terminado el módulo de aprendizaje, ustedes van a realizar en sus cuadernos un resumen del tema tratado
y me van a dibujar la parte que más llamó su atención. Serán las embarcaciones, serán los conflictos desarrollados en sí. Ustedes elijan una parte de su agrado y lo grafican en su cuaderno.